las conferencias en la sede de la Junta de Cofradías. Sed todos bienvenidos. Creo que hoy hay, gracias a la Pasión Castilla y León, está programada una conferencia de Fernando Buenrostro, suficientemente conocido. De todas maneras, la presentará Enrique. Yo os agradezco vuestra asistencia en nombre de la Junta de Cofradías y sin más, bueno, luego ya entiendo que una vez que acabe la conferencia pues se podrá abrir un turno de preguntas que seguro que será muy provechoso para todos, incluso para el arquitecto. Pues muy buenas tardes a todos. Agradecer una vez más a la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid el cedernos este fabuloso espacio. En esta ocasión, para que nos acompañe con su exposición, Fernando de Buenrostro Palacios. Es un arquitecto que tiene una trayectoria profesional más de 30 años, que ha ejercido su profesión en diferentes campos, pero nos parece interesante las intervenciones que a lo largo del tiempo ha venido realizando en los edificios históricos. Tranquilidad, no voy a hablar de todas ellas, pero sí que queremos destacar cómo ha actuado en la Cámara de Doña Sancha de la Real Colegiata de San Isidro de León, en la mecanización del retablo de la Capilla de Santa Bárbara de la Catedral Vieja de Salamanca, en el entorno y envolvente de la Iglesia Mozárabe de Santiago de Peñalba, en la musicalización del acceso a San Pedro de Valdesillo en León, o en la mecanización de los relicarios del monasterio de San Esteban en Orense. Dentro de nuestra ciudad, lógicamente, ha intervenido en diferentes espacios religiosos, como la Iglesia de Santísimo Salvador, la de Santiago Apóstol, la de Nuestra Señora Reina de la Paz, la de San Andrés Apóstol o la de Nuestra Señora de la Victoria, entre otras. También ha trabajado o ha intervenido en el interior del Palacio Arzobispal y forma parte del equipo redactor del Plan Director para la Casa Natal del Padre Hoyos en Torrelobatón. Es el arquitecto responsable de la restitución del crucero de la Iglesia Penitencial de la Santa de la Cruz, de aquí de nuestra ciudad, y desde el mes de mayo forma parte de la Delegación de Patrimonio del Arzobispado de Valladolid. Muchísimas gracias, Fernando, por atender la llamada que te hemos hecho desde la Asociación La Pasión de Castilla y León. Y nada, lo importante es lo que nos vas a contar ahora a continuación sobre esa cúpula de la Iglesia de Valladolid. Muchas gracias. Gracias. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por la asistencia. En el año de 1561, día de San Mateo Apóstol, que cayó un domingo, se produjo fuego en la pratería con tan gran violencia que habiendo en breve tiempo consumido, pasó a la costanilla, donde hizo el mismo estrago. Y en 26 horas consumió parte de Cantarranas, Corral de la Copera, mal cocinado, media plaza y consistorio, lencería, joyería, trapería, especería, rinconada y los corralillos. A más de la trapería y costanilla que quedan referidas, que en todo se hizo en conjunto, eran más de 600 casas. Todo en menos de 26 horas. Este es el relato que se hace del incendio que tuvo lugar en 1561. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque el templo que va a versar toda la exposición deriva precisamente de esto. La Cofradía de la Santa de la Cruz, que tiene actividades reconocidas o documentadas anteriores sobre el final del siglo XV por lo menos, tenía su sede en esta zona de aquí, allá abajo en lo que era el convento de San Francisco. Tras el gran incendio y con las trazas que implican una gran importancia urbanística por parte de Felipe II, que influye muchísimo en la coordinación de la ciudad en esos años, con las trazas que marca Francisco de Salamanca, se traza este eje y este otro. Y pasando el tiempo, estamos hablando del principio, inmediatamente, en 160 años se empieza con esto, más o menos, si no recuerdo mal, lo tengo que apuntado, lógicamente, en 1576 se hace petición detrás de un arco que existía aquí, que
pasaba por donde pasaba la esgueva. Aquí había teóricamente un puente y aquí había un arco que semejaba probablemente a lo que era el cierre de la ciudad. Se pide detrás de este arco hacer una iglesia por parte de la cofradía. La cofradía consigue el permiso real en 1582, o sea, todavía en vida de Felipe II, y con las trazas de Pedro Mazuecos se inicia esta primera parte. Más adelante, en 1595, Diego de Prades hace la fachada prácticamente carbón. Diego de Prades o Juan de Nápoles, porque sobre este tema hay versiones. Andando el tiempo, saco aquí a colación dos grabados de distintas épocas. Vemos uno, que es una pintura de 1656 de Gilena, y este es el trozo del plano del microseclo de 1738. Las diferencias, aunque a lo mejor en este grafismo no se advierten, son grandes porque lo que estamos viendo aquí es que esta iglesia tiene dos espadañas y ya tiene la cúpula que conocemos. Es decir, entre 1656 y 1738 se ejecuta esa cúpula. Aproximadamente sabemos que entre 1665 y 1690 tuvieron lugar las ampliaciones. ¿Por qué? Si tenemos aquí la planta de la iglesia que conocemos ahora mismo, sabemos que en origen la iglesia ocupaba esa zona de ahí y luego se produjo el crecimiento. Aquí ya vemos la nave central, las dos laterales y vemos la cúpula, que es lo que nos va a ocupar. ¿Por qué lo sabemos? Precisamente porque en el bajo cubierta de la iglesia, y esto sería objeto de otra conferencia y otro estudio, tenemos trazas de por dónde venía y esa filacteria que recorre justo la zona que queremos. Esto ahora mismo fue bien, pero quería sacar un poco a colación. Más adelante no tenemos más noticia de obras que se hayan ejecutado y alguna imagen que tenemos es probablemente del principio del siglo XX, en el que vemos que esta zona de aquí solamente tiene una ventana, vemos la puerta técnica estaba configurada anteriormente, esta otra es ya de 1951, aquí vemos que la puerta sigue teniendo el tímpano original, y lo que tenemos más o menos documentado es que sabemos que probablemente en el siglo XX y el siglo XIX se cambió la cubierta de la zona de la cúpula. La cubierta de pizarra con una teja cerámica de sitio, que lo típico en esa época se vendía como que era mucho más hermética, no dejaba pasar el agua, que era mucho más fácil de colocar, industrial, etcétera, etcétera, y se cambió por esa teja. Tenemos un permiso de 1931 para modificar la puerta de acceso. Se pidió permiso entonces, pero la obra se hizo mucho más tarde. Mientras tanto, el paso del entendimiento, lo que hacía todas las Semanas Santas era hacer un hueco en el suelo y en la acera, y luego se volvió a rellenar. Eso lo encontramos en los archivos de la cofradía, hacerlo ya desde poco. Después tenemos un retejo en 1947 y Constantino Candela en 1949, cuando ya se decide que no se va a tirar de iglesia, porque se tenía una idea, si volvemos a la primera de las diapositivas, se tenía la idea, pues la conocerán ustedes, de trazar una línea que llegara hasta San Pablo y a esta iglesia sótano. Y se iba a desaparecer. Parece que en un momento determinado nadie se presentó a la demolición. Y entonces Constantino Candela, que luego pasó a ser el director del Museo de Escultura, trazó un proyecto para recuperar toda la iglesia en general y en concreto esta foto nos interesó mucho porque aquí él habla de que va a abrir los 8 huecos y en ese momento solamente tenía uno, la linterna, y es la única foto que tenemos que hayamos encontrado en que se encuentran los 8 huecos. Esto tiene su interés, por lo que luego veremos más adelante. Posteriormente a esta rehabilitación existe un proyecto de 1990 que curiosamente solamente se encontraron una ventana otra vez de la linterna y abrieron 4, que era como hemos conocido más o menos hasta ahora. Una reparación de 1995 de un poco de acabados interiores, la reparación de las espadañas en 2010, una reparación de la cubierta de la nave que tuvo una implicación estructural importante, aunque no se le ha dado mucha importancia, realmente sí que la tenía, y luego pues aquí un humilde servidor que vino un poco a hacer una labor de alivio, como quien dice.
estábamos con, la cofradía estaba con la coronación de la imagen. En 2023 se plantearon los trabajos, y de lo que consisten en el fondo es el renovar un poco la carpintería exterior de la fachada principal, mejorar la instalación eléctrica y un poco de iluminación, retocar las espadañas que tienen un cierto problema, renovar la cubierta de lo que es la cúpula, y como plato estrella era curioso, queríamos cambiar el portamientos, cosa que no nos dejó patrimonio. En ese primer intento se dejó ese tema, y al año siguiente volvimos a intentarlo, y esta vez sí pedimos a patrimonio cambiar por pizarra la cubierta de teja. No nos dejó. En estas estábamos, entonces planteamos un proyecto en el que no hacíamos lo de portamientos y seguíamos con la teja, y pues ya es cuando precisamente sucede todo lo que vamos a contar más adelante. Para comprender todo lo que sucede en esta zona de aquí, que es fundamentalmente el trabajo que ahora vamos a abordar, en esta zona que, como se ve, está pintada en azules en el momento en el que estábamos empezando las obras, hay que explicar un poco la estructura. Sobre esa zona que se ven unas pechinas, arranca un tambor octogonal, que es donde sobresalen las 8 ventanas, sobre el que se apoya, arrancando más o menos desde esta altura, la cúpula. Todo esto es de albañilería, de ladrillo. Sobre esa cúpula, lo que se hace es colocar una estructura de madera. Esta estructura de madera no solamente es la cubierta de la cúpula. Esta estructura de madera está configurada por 3 zonas: un anillo de tracción abajo, un anillo de conversión arriba, y los pares, que son estas secciones de madera inclinadas que dan forma a la cubierta, pero es que tiene una trascendencia estructural importante, porque sobre esta estructura, sobre el anillo de compresión, que luego tiene que aguantar el anillo de tracción, se va a colocar la ventana. Posteriormente, con carácter más o menos, pues eso, pequeñamente de agua, etcétera, etcétera, se coloca la primera. Cobertura de pizarra, aunque en ese momento estaba hecha de teja. Colapso. Junio de 2024, la semana del 17 en concreto. Ya se habían acabado prácticamente sin acabar en esa semana las obras de restauración de las espadañas, que nos habían dado bastante guerra. Y lo que pasa es que previamente se suele hacer una revisión de la zona donde vamos a trabajar. Entonces observamos estas deficiencias. Esto es el anillo de tracción. Pero si se recuerda que es el anillo que hay arriba, que es octogonal, que es que va a sujetar la linterna. Esto es la linterna. Y se empezaron a ver que el estado de la madera era defectuoso y que se había perdido sección. Entonces, lo que se hace es avisar de que hay 2 opciones. La que no debemos hacer, que es, no, yo cambio la cubierta y me olvido de esto, o vamos a ver qué es lo que está pasando, no vaya a ser que haya aquí un problema. Entonces, se consultó con la cofradía nos dice adelante, y bueno, pues si nos vamos a poner a ello, por seguridad, tenemos que entrar en crisis. Efectivamente, se da el aviso el domingo 23 de junio, y bueno, sabíamos que esto estaba mal, hicimos un cálculo aproximado pensando que lo que estábamos hablando era de restituir al culpar y de encontrar la manera de esto con masa de madera y con algún refuerzo se puede llegar a solventar con cierta facilidad. La empresa Fernando Rivero estaba haciendo estas obras, acababa de hacer una obra parecida en el santuario de la Gran Promesa, y tuvieron que sustituir 3 pies derechos dentro de la linterna, cosa que no se ha comentado. Podría hacer otras obras parecidas en el santuario de la Conada en Ampudia, entonces salimos un poco de lo que estábamos hablando. Total, que efectivamente se cerró la iglesia y el día 24 de junio de San Juan nos encontramos con esto. Claro, esto es la foto según se entra del andamio que estaba colocado en la calle de Rosura. Está tapado con un plástico. ¿Por qué? Pues porque estas estructuras, cuando se mojan, pierden cohesión y no debes de tenerlas mucho al aire. Sí que se descubrió una parte para poder. Estamos viendo el anillo de tracción, que no se tiene que separar, el de compresión, que es el que está aguantando este peso, y los pares. Bueno, aquí en esta foto no sé si se advierte mucho, pero en la siguiente sí que se observa que los famosos pares que deberían tener esta sección desde arriba hasta abajo, al llegar
a esta zona, se había reducido. Es decir, que lo que realmente estaba aguantando son estas secciones de esta profundidad, es decir, menos de la mitad de lo que debería estar haciendo. Combinado con esto, nos encontramos que algunos de estos pares, aunque ya algunos se adivinaban, no estaban llegando a donde tenían que llegar. Es decir, no estaban atacando el sitio, estaba faltando. Añadido a esto, vimos, esto se entiende un poco peor, que la cornisa del exterior, que está en el tambor, había volcado, es decir, que ya había habido esfuerzos. Es decir, aquí ya había sucedido algo. No sé si hay una grieta que se abrió por esa zona. Y habíamos visto unas grietas que se ha puesto aquí un mango para que se vea la profundidad o la anchura que tiene. Aquí se puede meter una mano. Esto no es una fisura, esto ya es una grieta en condiciones. Y además, observamos cómo estaba la madera en general. Esta madera, en esta situación, estaba aguantando esa linterna que está hecha de ladrillo macizo y que por cálculo era aproximadamente unas 17 toneladas. Claro, esto, pues, lo que hizo fue hacernos pensar que no sé cómo lo vamos a resolver, es lo primero que pensamos. Pero lo primero que dijimos es, vamos a redoblar las medidas de seguridad. Este era la medida de seguridad por lo que se estaba agarrando todo el personal. Lo que hicimos fue mandar que toda la línea de seguridad viniera por aquí fuera, que nadie tocara la cúpula, y intentar duplicar estas piezas. Es decir, lo que se iba a intentar era colocar piezas nuevas que sustituyeran realmente estas que no estaban haciendo nada, a ver si se podía hacer algo. Es dudoso, no nos dio tiempo. Es decir, es que afortunadamente en el primer movimiento, antes de que el primer operario que era el cargo de la obra les dijera a todos, apartaos que ahora voy a poner a hacer esto, se fue a poner el arnés y como se le redó un poco, tardó un poquito más y justo en ese momento pasó esto. ¿Qué se observa? Aparte del polvo, aparte de la luz, aparte de todo. Todo cayó prácticamente. No hubo problema. La única fotografía de la que yo dispongo, porque realmente en ese día no estábamos para hacer esas cosas. Yo la saqué porque dices esto, no es explicable. ¿Qué suerte tuvimos? Pues primero, que nadie había salido de tiro. Segundo, ya en lo material, que la calle había sido limpio. Tercero, que el suelo, que además es muy grueso, tenía además una conducción de calefacción. ¿Qué pasa? Que con el impacto de todo ese peso, de todas maneras, reventó el suelo, pero no rebotó. Entonces, ni una de las piezas, ni el hilo, si se tiene una puerta de cristal, salió dañado. No pasó absolutamente nada. O sea, cuando días después se retiraron las figuras y se observaron, no tenían ni un rasguño. Lo único que pasaba es que tenían polvo. Y la verdad, pues, oye, ¿les hacía falta una madera? Sí, pero no por esto. Efectivamente. Al día siguiente, día 26, la misma fotografía desde el mismo punto. Vemos cómo se ha roto y se observa algo curioso porque aquí hay una mordida que ahora la volveré a explicar. Todos los palos, todas las secciones de madera han roto afortunadamente. Si hubiera habido alguna que estuviera en buena situación, esto habría podido volcar hacia afuera, hacia un patio, hacia el interior de la iglesia. Como hubo la suerte de que estaba toda. O sea, esto es curioso. Cuando mi profesor de estructuras decía que para que una estructura se cayera tenía que haber mal diseño, mala ejecución y mala suerte. Pues yo tengo que decir que aquí hubo mucha suerte. Esto se podía haber caído de cualquier manera y por lo que ahora veremos en cualquier momento. Aquí se observa que todo esto va más o menos a la misma altura, pero en esta parte de aquí desciende. No sé si lo aprecian. Lo que pasaba es que, no sé si recuerdan que he hablado siempre de un anillo de tracción, que es el que está colocado encima justo del tambor. Lo que sucede es que nos encontramos, no sé si lo observan, que estas vigas no son pasantes. Aquí, en un momento determinado, dos de estas vigas
se sustituyeron por otras y se dejó el nudo, pero no estaban atadas, con lo cual el anillo de tracción no estaba haciendo su función. Es decir, esto se había abierto por los empujes. Esta es una foto de ese mismo día. Se observa que este es el punto por donde ha bajado, por la zona que habíamos hablado. Y unos días después, no sé si se recuerdan que entre el 27 y el 28 de junio, el sábado llovió mucho, que hubo inundaciones, y empezaron a llover anillos. No es que lloviera la molestia, pero evidentemente también sabíamos que la fábrica no estaba en buenas condiciones y inmediatamente el día 30 y el 1 de julio se bajó hasta el nivel del tambor, porque era por donde teníamos que arrancar la agua. Además, una vez ya subidos al andamio, empezamos a observar cosas curiosas como estas, es decir, había grietas y estas que son vendas que ahora contaré por qué. Entonces tengo aquí, acá. ¿Cuál es la fotografía que tenía este edificio en esta zona? Primero, un montón de peso en el sitio menos conveniente, justo en el centro, para sujetarse por una estructura de madera, que no tiene tampoco mucho sentido, no tiene lógica. No es tampoco tan extraño, en el barroco, por desgracia, pues es muy de efectos, pero hay veces que hay poca reflexión. Entonces, estructuralmente, esto no tiene ninguna lógica. Aunque mucha gente, muchos colegas han querido discutirlo, realmente esta mañana estaba hablando con un ingeniero sobre este tipo de temas y hablaba de unas linternas en Madrid que también enormes y que tienen un montón de grietas precisamente por esto. No tiene tampoco mucho sentido si lo que buscas es un efecto. El siguiente de las cosas es que había muy poquito espacio, o sea, no hay manera de comprobar cómo están las maderas a no ser que tú levantes toda la teja, todas las tablas, como esto puede hacer a nosotros. Entonces, es difícil comprobar que la estructura está en buenas condiciones, es prácticamente imposible. La tercera es cuando ese famoso cambio de teja a pizarra. ¿Por qué? Porque como la teja, a pesar de todo, es menos dúctil a la hora de hacer los encuentros, estuvieron rompiendo parte de los encuentros de la linterna y entonces esta pieza que pesaba tanto perdió apoyo, con lo cual estaba todavía forzando más la estructura. Y además, como se resuelven peor los encuentros, tenía vías de agua, porque si no, no habría sido cargo de cultivo para que se hubiera comido los xilófagos toda la madera de estructura. A mayor abundamiento, como se dice, como ya habían ido bajando las secciones de madera, pues las habían ido recortando. No sabemos en qué momento, pero como han visto, esto estaba recortado, por lo cual la estructura no estaba funcionando de condiciones. Y por último, y el tiro de gracia, es esa rotura del anillo de tracción, lo que hemos dicho, que había desencajado toda la estructura. ¿Qué sucede con esto? Pues que entonces, en ese caso, lo normal es que haya fraccionamiento y vuelco de la cornisa, que haya unas fisuras verticales. Una vez que ya estábamos en el andamio, había fisuras de esta longitud. Y una fisura transversal en todo el tambor, eso significa que se ha abierto toda esta pieza y que está a punto de caer. ¿Cómo no lo sabíamos? Pues porque se había pintado todo esto con vendas y se había tapado todas las grietas hace unos cuantos años, en el 95. Hay cosas que pasan. ¿Cómo es que no se ha caído antes? Porque hemos tenido suerte. Esto se podía haber caído, o sea, esto estaba muerto, literalmente, desde aquel momento, desde el momento en que se abre la estructura. De hecho, aquí tenemos una demostración en maqueta, que es qué pasaría con mucho peso en ese centro y habiendo esto que sería el centro. Y observarán que cómo reacciona la estructura, esto se hace con un especialista en estructuras históricas, se va a soltar y cae justamente de esa forma. No cae perfecta, pero hace esa ruptura. Bueno, llegados a este punto, pues, y si me quiere dejar así, tengo que dar aquí. Lo que planteamos fue un nuevo proyecto. Claro, el nuevo proyecto lo que tenía que hacer era salvar los problemas que tenía dentro. Entonces, lo primero que se habló fue de atar ese tambor y se colocaron dos anillos de acero inoxidable que están ahora colocados por encima y por debajo de las ventanas de esta zona. Un tercer anillo que se iba a colocar, ya lo veremos, en la cúpula nueva, en el punto de mayor debilidad, y un cuarto anillo en el atado del anillo de tracción, que esta vez ya no estaría incrustado dentro del muro, sino sobre él, para facilitar otras cosas. La segunda de las propuestas es la distribución de cargas. Es decir, vamos a hormigonamos todo esto con un fucho atado bastante potente,
para que tuviera remate en toda esta zona y además cargar la mayor parte del peso en esta zona que es donde le viene bien. Y aligeramos mucho la cúpula con ladrillo más ligero que había y la linterna se hace de madera con un recubrimiento que también veremos. La siguiente es, no sé si recuerdan, que el espacio era mínimo. Lo que se hizo fue ampliar mucho más el espacio. Ahora aquí cabe una persona, puede pasar por ahí. La manera de acceder es un poco complicada, pero se puede ver y se puede. Y además aumentamos las precauciones para que hubiera una ventilación, que son estas tijecitas. Por aquí hemos comprobado, hemos colocado unos rebosadores, los ríos de agua separados para que haya una afluencia de aire por aquí, por esta zona, y sube por toda esta zona. Hemos hecho pruebas con humo y además efectivamente una continua ventilación favorece que la madera no se pudra y además tenemos ese espacio para vigilar la estructura. Y por fin los acabados. Los acabados eran tres cosas. La primera, la susoventana, lo teníamos fácil, todo el mundo nos dejó porque había una foto. La segunda era muy fácil porque también teníamos una foto y hicimos cartas de los colores. Cambiamos los colores y volvimos a los colores que estaban antes de la pintura del 95. La tercera fue la más complicada, porque explicar que esto tenía que ser de pizarra, porque así había dicho Felipe II en su tiempo, y no tiene lógica una técnica del 45%, no a todo el mundo le viene bien o no le encaja, y luego porque la normativa urbanística tiene sus cosas. Eso fue lo que hizo que el proyecto tardara en aprobarse. Tuvimos cierta facilidad muy rápida en el patrimonio porque ellos sabían que el problema no iba a estar ahí, que esto no es un elemento BIC, sino que está en un entorno BIC. Nos dieron todos los parabienes y dijeron alguna cosa un poco extraña porque la cubierta querían que fuera de teja cerámica curva. Pero bueno, eso era lo de menos y lo donde tuvimos que luchar un poco y conseguirlo de una manera no la habitual fue y por eso la licencia al final se consigue el 29 de octubre, que no es. Entonces, una vez que ya tenemos la licencia y con todo esto ahí empezamos la obra. Y la obra empieza en noviembre. La obra empieza en noviembre y lo primero que vemos aquí es el arco de replanteo de la sección de la obra. El famoso paraguas que apareció más adelante se replanteó. Tiene una sección levemente más elíptica que la original, precisamente para facilitar los cambios verticales y hacer un poco más experto la pizarra. No es una cuestión de centímetros, o sea que prácticamente no se sabe. Iniciamos también el tema de los dos primeros anillos, por debajo y por encima de las ventanas del tapón. Esto es la cúpula, el famoso paraguas, que eso nos servía de guía para que los albañiles no se despistaran, está todo trabado, mientras que la cúpula anterior tenía los ladrillos puestos de una manera un poco diferente y además necesitaba timbrar, esta no, y además está todo cohesionado. La anterior, los lunetos, estaban separados y no tenían ninguna función estructural. Ahora sí, todo está unido y además es más ligero. Y como ven, este es el puncho de atado que hemos obtenido una toda, porque además viene para darle consistencia. Sacamos el anillo de tracción que estaba incrustado y le pasaba lo mismo. Exactamente lo mismo. Estaba deshecho. Lo sorprendente es que no se hubiera quedado antes, con la cohesión que tenía esta madera. No entendemos muy bien por qué, pero así era. Una vez acabada la cúpula, que se acabó, pues lo tengo que contado, el 22 de noviembre estaba acabada esta cúpula. Estaba hecha en ladrillo, que este es el tercer anillo para cerrar ese punto más débil. Está reforzado, tiene unos moteros de cal y demás, que esto era un viernes. Y el lunes siguiente está montando la estructura de madera. Tal cual. Y al final de esa misma semana ya había acabado ese montaje. Observarán que aquí este anillo está separado para que haya ventilación y aquí está el cuarto anillo. Esta es una vista donde se ve la separación entre una zona y la otra, la parte de la torre de la catedral, y el anillo. Y estas son fotos pues ya del último día de noviembre. O sea, en ese mes prácticamente teníamos hecho todo, el día 21 de octubre. En diciembre nos dedicamos fundamentalmente en la primera mitad del mes a los interiores, replanteos. Tuvimos contratado a un muralista para hacer el replanteo y demás, o sea que
una cosa muy, muy entretenida, es geometría pura, y este es el documento en el que se pedía dinero para poder pintar cuando se pintó de color azul. Aquí se observan unas grietas, no sé si las están viendo, que fueron las que se taparon. Nosotros teníamos este documento que nos venía muy bien, no para la grieta, porque esta no estaba en nuestro poder en ese momento, sino para saber que podíamos buscar los colores originales. Entonces nos fuimos a esos colores que no son propiamente barrocos, que son un poco posteriores, pero fue lo que interpretamos después. Con estas, aquí se ven las muestras, pues, típico cosa de decisión. Y al final de mes estábamos ya colocando la pizarra. Y llegó Navidades. ¿Por qué? Porque el 17 de diciembre llegaron directamente a la estructura de madera y todas estas piezas las hacían en una empresa de grupos y nos la trajeron y estaba ya colocada esta formada en grupos y ya la traen para las naves de la empresa constructora de Valladolid. Entonces, durante las Navidades estuvo trabajando en el acabado de las dos piezas, de lo que es la linterna y la cubierta de la pizarra. Bueno, la cubierta, a ver si me hace caso. Estos son la pieza rellena de madera y se recubre con unos elementos que son platos para exteriores en el exterior y se recubre con un mortero de cal. Entonces tiene el mismo acabado, sin embargo es ligero. Esto estaba aprobado, o sea que no había problemas ni con patrimonio ni con el. Y ya llegamos a enero. En enero seguíamos con los trabajos interiores de la cúpula y la cubierta, pero llegó el gran día. O sea, el 21 de enero. El día anterior, porque la nave querían estar seguros de que las cosas se encajaban y que no había un problema, y se montó y ya estaba circulando esta fotografía. Y ya esa mañana ya me empiezan a mandar pues, lo que pasan estas cosas. El proceso se conoce, porque además hay vídeos sobre toda esta colocación, una cosa como muy llamativa y me parece muy divertida. Viene muy bien también conocer el tamaño de las cosas. Este es el orden original. O sea, en concreto, así como la pileta y la que hubo que hacer las nuevas porque estaban en muy mal estado. El capricho fue vamos a recuperar. Y se recuperó. Es gracioso porque además este orden tiene una bala de entrada a un edificio de entrada y de salida de bala. Tengo fotografías de cuando todavía no estaba restaurada y ahí se ha quedado. Pero bueno, es la original, no podemos quejar. Y el interior de la ventana, claro, estaba así, estaba de madera. La parte exterior se podía hacer, pero la interior no, porque en el transporte no podemos asegurar que eso no se detenga. Bueno, perdón, esto se ha adelantado. Esta foto es que el 29 de noviembre, hace exactamente un año, se retiraba el andamio que daba a Robusta. Se quedaba algo también solamente de dentro, pero claro, esto ya no tenía sentido. Entonces, ¿qué pasó? Pues que decidimos que nos íbamos a hacer una foto un poco de familia. No exacta, o sea, en esta foto son todos los que están, pero no están todos los que son. Se avisó quien quiso y quien pudo vino y quien no. Pero bueno, pues hay personas que han participado en el proyecto de una u otra manera, de muy diferente condición y bueno, pues voy a pasar las fotos con cierta rapidez. Algunos lo reconocerán, otros no, pero para ver que todo este tipo de trabajos y conseguir que las cosas vayan a la velocidad que van es porque todo el mundo ha arrimado el hombro y se ha puesto a disposición de echar una mano en un tiempo récord. Realmente no, aunque podemos decir que bueno, pues son 150 metros cuadrados construidos, sí, pero no es tan fácil y hay que reconocerles el mérito. Entonces decidimos que esto era un detalle que se podía tener en cuenta. Y es así. Y también, aparte de la labor de trabajo de todos, pues un poco la ayuda de los de arriba. Que yo creo que también echar una mano durante la obra y antes para que esto no pasara. Bien, pues nos quedaba febrero. En febrero pues estábamos con estos acabados, que bueno, son siempre interesantes. Nos quedaba el suelo, nos quedaba el techo, nos quedaba otra pieza que también se recupera, que es el pinjante. Esto es justo la pieza que se coloca en el techo de la linterna. Esta se rompió, pero poco, y se pudo recuperar tal cual. Y esta persona que está aquí, que es
un topógrafo, estaba midiendo en ese momento el desplazamiento que había tenido lugar en lo que es la cúpula después de la cumbre. Se había desplazado exactamente 4 milímetros en todos los arcos. Eso es perfecto. Es decir, no importa si se desplaza, importa si el reparto es regular. Con lo cual nos quedamos muy tranquilos. Porque además era curioso, pero en este caso había un descontrol de 13 centímetros en plano dentro de la bóveda de una cornisa. Entonces, perfecto, no hubo problema ninguno. Fin de la entrega de la obra, 21 de febrero, y ya aquí quedó. Y entonces me quedan 2 detalles por comentar, porque es una cosa que creo que viene a cuenta. Por un lado, la huella del suelo, la huella del impacto del golpe. Como habíamos dicho, se había hundido el suelo, gracias a eso no había impactado en las piezas, no había habido problemas, y bueno, pues así estaba. Realmente se fue recuperando. Entonces lo que decidimos fue mantener el mayor número de piezas posible, recuperar las que no se pudieron, que fueron muy poquitas, se colocaron como pequeñas islas, y se marcó. Es una cosa muy tenue, simplemente el mortero de unir entre ellas es muy leve. Tampoco tenía sentido el ahí marcar una cosa excesiva, pero se puede ver. Lo importante a lo mejor estaba aquí arriba. La arriba es la herida. Se trataba de marcar, no es un kinsuri, no se trata o una anastilosis, que son términos así muy... No se trata de recomponer con piezas, porque esto no se había roto. Se trataba de recortarlo. Entonces lo que decidimos fue marcar, como ven, son fisuras muy leves en la zona de las molduras y una marca prácticamente de pintura, pues no llega a un centímetro de profundidad en las zonas planas, para recordar precisamente la grieta que se había producido, que es prácticamente esta compensación. ¿Con qué intención? Pues que además de que se viera el comportamiento mecánico de las cosas, fuera una acción de gracias y fuera un restañar la herida. Es curioso lo que pasa, ¿no? Resulta que el 4 de junio del 24, o sea, 20 y tantos días antes de todo esto, yo me encontré un poema y me lo guardé y digo, qué curioso. Resulta que lo vuelvo a encontrar hace nada, literal. Se llama Las cicatrices. No hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia puntual que se cuenta en ella, algún dolor. Pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana dañándonos, la forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. O como dice el Salmo 147, el Señor reconstruye Jerusalén, Él sana los corazones destrozados y venda sus heridas. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Yo quiero hacer una reflexión porque creo que es oportuno. En primer lugar, algunas veces que parecen las catástrofes siempre se saca de la necesidad de virtud y se demuestra que efectivamente al final algo que podía haber sido más catastrófico aún, porque como nos han explicado podía haber pasado en cualquier momento, en cualquier situación. Yo he tenido necesariamente que visualizar la novena de la Virgen de la Veracruz y lo que podía haber pasado. Y luego otras 2 reflexiones que también son muy pertinentes. En primer lugar, tenemos que tener claro que efectivamente todo esto ha sido un prodigio de la técnica, de la arquitectura, de las personas que conocen. No solo un arquitecto, también los constructores, todas las personas que han participado. Esa foto de familia dice mucho. Pero como presidente de la Junta de Cofradías, yo lo que tengo que poner en valor también es la labor de una cofradía. Que en esa situación, que efectivamente fue una situación catastrófica, fue capaz de demostrar que una institución como una cofradía, como la Cofradía de Veracruz, es capaz de poner todos sus esfuerzos y conseguir que en un tiempo récord se pusieran de acuerdo las administraciones, porque al final evidentemente no solo ha sido la cofradía o el arzobispado, sino también las instituciones que se han implicado, muy especialmente el Ayuntamiento de Valladolid, pero que la cofradía, trabajando a una para conseguir que se pudiese volver
a emplear la Iglesia para su uso de forma normal, y especialmente en Semana Santa, lo cual hubiese sido también, bueno, pues, lógicamente, una amenaza tremenda, porque efectivamente una Iglesia cerrada, lógicamente, no hace su función, y además una Iglesia que es mantenida por la cofradía, hubiese sido para las cuentas de la cofradía el tener esta Iglesia cerrada. No quiero pensar lo que ha podido pasar hace más o menos unos 100 años con otra parecida. Y entonces el esfuerzo de la cofradía, el esfuerzo de las personas que estabais, Beatriz, secretaria, entre otros, pues efectivamente demuestra que las cofradías en Valladolid tienen que tener ese empuje y tienen que tener esa presencia social. Yo creo que cualquiera que quiera intervenir ahora, habrá muchas intervenciones, habrá muchas preguntas, muchas curiosidades, espero, o sea que el micrófono es del que lo pida.